Mi codiciosa madrastra está exigiendo que entregue la casa de mi difunta madre porque mi padre le dijo que podía. Yo, a los 31 años, tengo una madrastra a quien mi padre se casó un año después de que mi madre falleciera. Me sentí incómodo al ver a mi padre enamorarse de otra mujer tan rápidamente. Nunca pensé mucho al respecto hasta que mi padre y yo descubrimos que mi madre no dejó nada a mi padre en su testamento. En cambio, todos sus activos y su casa de playa estaban a mi nombre. Mi madre me dejó una carta y terminé leyéndola y descubriendo cosas que desearía no haber sabido nunca. Mi madre, que estaba enferma en ese momento, descubrió que mi padre estaba teniendo una aventura con otra mujer. Me dijo que lo había sospechado durante mucho tiempo, desde que se enteraron del cáncer de mi madre y desde entonces mi padre se había distanciado. Ella dijo que mi padre constantemente preguntaba por su testamento y cómo le recordaba que él se encargaría de la casa de la playa cuando ella falleciera. Mi madre estaba destrozada y pasó sus últimos días con una persona infiel. Cuando leí la carta, no pude evitar llorar incontrolablemente en mi habitación. Ojalá hubiera estado allí para mi madre. Y mientras más lloraba, más sentía enojo y odio hacia mi padre y mi madrastra. Cuando mi padre descubrió que no le quedaba nada, comenzó a perder la paciencia y a gritar, preguntando por qué no le habían dejado nada. Estaba claro que a mi padre solo le importaban las pertenencias de mi madre y no ella. Decidí dejar mi ciudad natal y cortar lazos con mi padre y su amante. Decidí mudarme a la casa de playa de mi madre, donde intentaría empezar de nuevo. Siempre he trabajado desde casa, así que mudarme a otra área nunca fue un problema. No fue hasta hace poco que recibí un mensaje de texto de mi madrastra. Preguntó cómo estaba y no respondí. Ella volvió a enviar un mensaje y fue más directa. Me dijo que necesitaba mudarme de la casa de la playa porque mi padre y ella se mudaban, pero si quería quedarme, podía pagarles el alquiler por mi habitación. Miré el mensaje completamente sin palabras, sin saber si mentía o si lo decía en serio. Le dije que la casa estaba a mi nombre y que llamaría a la policía si ponían un pie en mi hogar. Nunca respondió. Después de eso, pensé que era el final hasta que un par de semanas más tarde, recibí una notificación en mi teléfono mientras hacía compras de que había movimientos cerca de mi entrada. Abrí la aplicación y vi a mi madrastra y a mi padre salir de su vehículo mientras continuaban desempacando sus pertenencias. Mi corazón se hundió y de inmediato sentí enojo dentro de mí. Decidí llamar a la policía con anticipación y les dije que había personas allanando mi propiedad. Para cuando llegué, la policía ya estaba allí. Después de la orden de restricción y la derrota en el juicio, pensé que finalmente podría tener paz. La casa de playa se había convertido en mi refugio, un lugar donde cada atardecer sobre el océano me hacía sentir más conectado con mi madre y más alejado de las mentiras y la traición de mi padre. Sin embargo, aunque habían perdido la batalla legal, la guerra emocional apenas comenzaba. Mi madrastra, siempre astuta y decidida a obtener lo que quería, no iba a rendirse tan fácilmente. Un par de semanas después de la sentencia, comencé a notar algo extraño. En mis caminatas matutinas por la playa, sentía que me observaban. Al principio, pensé que era solo paranoia después de todo lo que había pasado, pero pronto se hizo evidente que no era solo mi imaginación. Veía un auto estacionado cerca de la entrada de la propiedad, siempre el mismo, pero nunca lograba ver quién estaba dentro. Sabía que mi padre y mi madrastra estaban detrás de eso. Estaban intentando intimidarme, hacerme sentir que no estaba a salvo en mi propio hogar. Decidí instalar más cámaras de seguridad alrededor de la casa y en los accesos a la propiedad. Quería pruebas de que seguían acosándome. Poco después, mis sospechas se confirmaron. En una de las grabaciones nocturnas, vi a un hombre, que claramente era un matón contratado por ellos, merodeando cerca de la entrada, revisando ventanas y tratando de acceder a la casa. No había duda de que intentaban algo más grande, quizás buscando algo valioso que pudieran usar en mi contra. Llamé nuevamente a la policía, pero su respuesta fue lenta y poco efectiva. Aunque las grabaciones eran claras, los oficiales me decían que no había suficiente para hacer arrestos, solo advertencias. Sentía que la justicia, que antes parecía estar de mi lado, ahora me dejaba indefenso frente a los intentos de manipulación de mi padre y su esposa. Unos días después, mientras volvía de una breve salida a la ciudad, encontré la casa de playa con las luces apagadas, como si la electricidad hubiera sido cortada. Al entrar, sentí una tensión en el aire. Todo parecía en orden, pero noté algo fuera de lugar, una ventana en la parte trasera estaba ligeramente abierta. El pánico me invadió. Mi espacio personal había sido violado. Corrí a revisar cada rincón de la casa, buscando signos de intrusión, pero no encontré nada. Revisé las cámaras, y aunque no había imágenes claras de alguien entrando, estaba convencido de que alguien había estado allí. La sensación de inseguridad crecía dentro de mí.
Estaban jugando conmigo, creando una atmósfera de miedo y control que me recordaba constantemente que no estaba a salvo. Fue entonces cuando decidí contraatacar. Si ellos querían guerra, yo no iba a seguir siendo la víctima. Contraté a un investigador privado para que vigilara a mi padre y su esposa. Quería saber cada paso que daban, cada movimiento sospechoso. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Resulta que mi padre y su esposa estaban en serios problemas financieros. La deuda los asfixiaba y la casa de playa, en su mente, era su boleto de salida. Estaban desesperados, y por eso intentaban presionarme de todas las formas posibles para hacerme ceder. Pero lo que más me sorprendió fue que mi padre había hipotecado la casa en la que vivían con mi madre sin decirle nada, y cuando ella falleció, toda esa deuda cayó sobre él. Estaban más hundidos de lo que imaginaba, y su única salida era recuperar algo de valor, la casa de playa. Con esta información en mano, comencé a tomar decisiones. Primero, reforcé las medidas de seguridad en la casa y contraté a un equipo de seguridad privada que vigilara la propiedad las 24 horas del día. Sabía que no podía subestimarlos más. También me aseguré de que la orden de restricción fuera renovada y ampliada. No solo tenían prohibido acercarse a mí, sino también a cualquier propiedad que estuviera bajo mi nombre. Pero lo más importante fue lo que hice después. Utilicé la misma táctica que ellos habían usado conmigo, los ataqué donde más les dolía. Con la ayuda de mi abogado y el investigador, descubrí que mi madrastra tenía un pasado lleno de fraudes financieros. Decidí exponer esto, llevando la información a las autoridades y abriendo una nueva demanda contra ella por intento de estafa y acoso. Mientras la batalla legal avanzaba, empecé a recibir más mensajes de texto de números desconocidos, claramente de mi padre y su esposa. Eran mensajes desesperados, primero pidiéndome que reconsiderara, después amenazándome con más demandas. Lo que no sabían es que ya no tenía miedo. Ahora era yo quien controlaba el juego. La culminación de todo llegó cuando mi padre y su esposa fueron embargados. Sus bienes fueron incautados, y la casa que tanto codiciaban terminó siendo vendida para cubrir las deudas que habían acumulado. Los vi perder todo, desde la distancia, sin la más mínima gota de remordimiento. Sabía que ellos nunca me habrían mostrado misericordia si hubieran logrado lo que querían. Finalmente, todo terminó. Mi padre y su esposa se mudaron a una ciudad lejana, sin dinero, sin propiedades y, lo más importante, sin poder sobre mí. Me quedé con la casa de playa, con la tranquilidad de haber defendido el legado de mi madre y con la satisfacción de haber vencido a quienes intentaron destruirme. Cada atardecer desde la terraza de la casa de playa, siento una paz profunda. Es como si el océano susurrara el perdón que nunca obtuve de mi madre, pero que de alguna manera encontré en mí mismo. Mi padre había desaparecido de mi vida, y aunque las cicatrices de la traición permanecen, lo que no pudieron quitarme fue mi libertad y la memoria de quien realmente me amó. Ahora, cuando camino por la playa, ya no siento miedo. Solo veo el futuro, limpio y libre de las sombras del pasado. Após el proceso judicial y el embargo de los bienes de mi padre y su esposa, pensé que finalmente podría seguir adelante con mi vida sin la constante sombra de su codicia y manipulación. La casa de playa se convirtió en mi refugio definitivo, un santuario donde podía reconstruirme y sanar las heridas profundas que las traiciones del pasado me habían dejado. No obstante, aunque gané la batalla legal, su resentimiento hacia mí nunca desapareció. De hecho, fue todo lo contrario. Con el tiempo, comencé a escuchar rumores. Algunos amigos de la familia, personas que conocían tanto a mi madre como a mi padre desde hacía años, me contaban que mi padre y mi madrastra no paraban de difamarme. Me llamaban ingrato, decían que los había dejado en la ruina por capricho y que los había traicionado después de todo lo que habían hecho por mí. La ironía de esas palabras era tan amarga como el veneno que vertían. La historia que contaban a quien quisiera escuchar era que yo había arrebatado la casa de la playa injustamente, que mi madre había estado confundida en sus últimos días y que yo la había manipulado para dejarme todo. Inventaron que mi padre había sido un esposo devoto, pintando una imagen de él como la víctima de un hijo ambicioso que se aprovechó de su propia madre moribunda. A veces, incluso mi propio padre, que había caído tan bajo, intentaba contactarme, enviando mensajes culpándome de su desgracia, diciéndome que les debía algo, que todo lo que les había pasado era por mi culpa. Al principio, esas palabras me afectaban más de lo que quería admitir. Cada vez que escuchaba alguna nueva difamación, cada vez que me llegaba un mensaje cargado de culpa, me sentía atrapado entre la rabia y la tristeza. Quería confrontarlos, gritarles que ellos habían causado su propia destrucción, que si estaban en el fondo del pozo, no era por lo que yo había hecho, sino por sus propias acciones egoístas y codiciosas. Pero sabía que no valía la pena. Los observaba desde la distancia. Mi padre y su esposa se habían reducido a nada, apenas sobrevivían, viviendo en una pequeña casa alquilada, lejos de todo lo que una vez habían tenido.
No tenían amigos, no tenían apoyo familiar. El mismo círculo social al que una vez pertenecieron, esa comunidad de prestigio que tanto valoraban, los había rechazado. Las mentiras y manipulaciones de mi madrastra eran bien conocidas ahora, y muchos de los que solían rodearlos se dieron cuenta de quiénes eran realmente. Pero a pesar de que su vida se había desmoronado completamente, seguían aferrándose a una narrativa en la que yo era el villano. Querían culparme de todo porque no podían aceptar la realidad de su propio fracaso. Se convirtieron en lo que yo solo podía describir como fantasmas del pasado, merodeando en las sombras de lo que alguna vez fue, esperando una redención que nunca llegaría. Sin embargo, en lugar de caer en su trampa de confrontación, decidí hacer algo más sabio. Me aparté completamente. No respondí más a sus mensajes, no discutí con quienes repetían sus mentiras y no dejé que su resentimiento continuara envenenando mi paz. Sabía que el único camino hacia mi verdadera libertad era soltar completamente ese pasado tóxico. Empecé a enfocarme en mi propia vida. La casa de playa, que en un principio me había parecido una carga emocional, se convirtió en mi punto de partida para algo nuevo. Invertí en mejorarla, modernicé algunas partes, manteniendo el estilo clásico que mi madre amaba, pero añadiendo toques personales que la hacían más mía. Era un lugar donde podía invitar a amigos cercanos, donde podía trabajar en paz y disfrutar de la naturaleza sin las cadenas emocionales que mi familia me había impuesto. Con el tiempo, también conocí a alguien. Fue inesperado, como suelen ser esas cosas, pero la conexión fue instantánea. No era alguien que conociera mi pasado ni las complicaciones de mi familia, lo que fue refrescante. Pude empezar desde cero, sin las sombras de lo que había sucedido. Poco a poco, construí una vida nueva y más plena, alejada del caos del pasado. Mis relaciones se volvieron más auténticas, y me rodeé de personas que realmente me apreciaban por quien era, no por lo que podían obtener de mí. Mientras tanto, mi padre y su esposa continuaron en su espiral descendente. Escuchaba de vez en cuando que sus condiciones seguían empeorando. Sin estabilidad financiera, sin apoyo, y con su reputación completamente arruinada, se habían convertido en parias. Mi madrastra, que siempre había sido la más insistente en las mentiras, sufrió lo peor. En un momento, incluso intentó contactar a miembros de mi familia lejana para convencerlos de que la ayudaran, pero ya nadie creía en sus manipulaciones. Había cavado su propia tumba y, finalmente, estaba pagando por sus crímenes, no solo conmigo, sino con todos los que alguna vez engañó. Mi padre, por otro lado, parecía más un espectro de lo que solía ser. Había perdido todo, su estatus, su dinero, y lo más importante, cualquier respeto que alguna vez tuvo. Me llegaron rumores de que su salud estaba deteriorándose, y aunque una parte de mí, esa parte herida de niño que alguna vez lo amó, sentía lástima, sabía que no podía volver atrás. No podía darle lo que quería, ni emocionalmente ni de ninguna otra manera. Ellos seguían tratando de pintarme como el villano, pero ya no importaba. Sus palabras no tenían poder sobre mí. Habían perdido, no solo la batalla legal, sino algo mucho más grande, habían perdido su dignidad, su humanidad. Y eso no fue por mi culpa, sino por su propia codicia y egoísmo. Yo seguí adelante, prosperando en mi nueva vida, dejando que el tiempo hiciera lo suyo. La justicia ya se había cumplido, no solo en los tribunales, sino en la vida misma. Y aunque nunca obtendría una disculpa ni reconocimiento de su parte, ya no lo necesitaba. Cada vez que camino por la playa al atardecer, siento la tranquilidad de alguien que ha superado su pasado. Mi madre estaría orgullosa, no por haber ganado una guerra, sino por haber elegido la paz. Porque al final, la mejor venganza no fue verlos caer, fue aprender a vivir sin ellos, libre, completo y en paz.